pero aparte como lectores de cómics, pues estar al lado del maestro José Luis Durán, que pues los más viejos conocemos su trabajo, a pesar de haber trabajado en revistas de corte popular, de ya grandes títulos de la historieta mexicana, pues él, uno de las partes más reconocidas y reconocibles de su trabajo es el haber sido el primer dibujante mexicano en trabajar con el sorprendente araña, el sorprendente hombre araña. Entonces, pues yo creo que vamos a recibir con un aplauso al maestro José Luis Durán. Y pues vamos a irnos un poco por lo que es su trayectoria, ¿no? Yo creo que eso es un punto de partida bastante importante para alguien que tiene ya más de 60 años en la industria, y también el marcar la diferencia que existe entre cómo se manejaban antes las licencias y cómo pueden manejarse ahora, ¿no? Maestro Durán, platíquenos un poco de su inicio en la historia de la historieta. Por ejemplo, ¿cómo llega a Piel Canela? Bueno, realmente yo me inicié como lector de historietas a los 7 años, y creo que ahí me nació la idea para algún día lograr ser dibujante de historietas. Como aprendiz y con los pocos conocimientos de dibujo comercial que tenía yo, me inicié como aprendiz en 1953 en la primera editorial que tuve la oportunidad de conocer, en donde aprendí cómo se hacía una historieta. La editorial en cuestión era la editorial Manuel del Valle, que publicaba varias historietas, y yo ahí entré como aprendiz. Realmente simplemente les gustó un dibujo que les envié y me ofrecieron me ofrecieron la oportunidad de ir a trabajar con ellos. Fue en 1953 en la editorial Manuel del Valle, donde conocí a varios dibujantes ya de los maestros, entre ellos Roberto Ávila, Eduardo Ferrer, el maestro Pedro Núñez y algunos otros que se me va el nombre. Había un dibujante que me interesaba mucho su trabajo, que se llamaba, bueno, se me fue el nombre desgraciadamente, pero dibujaba un personaje muy bonito que se llamaba el Halcón Blanco. Eso fue mi primer paso dentro de la historieta mexicana. Maestro, una pregunta, porque hoy en día es muy difícil hablar o entender cómo funcionaba antes este proceso. ¿Cómo era antes ser asistente, aprendiz de los viejos maestros de la historieta? Pues por principio me pusieron a borrar y a sacudir las migajas de la goma de los cartones, que se le llaman. Al original se le llama cartón. Mientras los maestros, uno trazaba, los otros entintaban. Entonces el proceso básico de la historieta era manual, desde la letra hecha a mano, el trazo, la tinta, y lo que quedaba ahí de lápiz había que borrarlo ya como parte última. Normalmente cuando yo empecé, las revistas eran en blanco y negro o en color azul, ya en la imprenta les ponía el color azul, pero todo era originalmente en blanco y negro. Era muy fascinante es muy fascinante hacer una historieta, porque todo tiene que ser mente y la mano, la imaginación, la mente y la mano trabajan en conjunto. Más o menos, maestro. Bueno, de ahí, uno de sus siguientes pasos es trabajar en una de las compañías más importantes de la historieta en el mundo, que es la de José Guadalupe Cruz, y llega usted incluso a trabajar aparte de que tuvo una serie de personajes súper comerciales que se vendían por millones, llegó a trabajar usted con su título más recordado, que es el de El Santo, ¿no? Santo. Bueno, también en mi búsqueda continua de obtener una oportunidad, fue la segunda oportunidad que me dio el maestro José G. Cruz. Yo le enviaba dibujos por correo
y en una ocasión me presenté personalmente a la editorial y fui con la idea de conseguir trabajo. Desde luego yo era muy optimista, ¿no? Porque a mi edad y a mis conocimientos muy elementales del dibujo, pues básicamente realmente no iba yo a obtener el empleo. El maestro José G. Cruz me dijo que no era posible porque todavía estaba muy verde. Sin embargo, me dijo, te voy a dar la oportunidad de que me hagas unas portadas para Santo, que en esa época las portadas eran dibujadas a mano, después ya fueron fotografía, y también me dio la oportunidad de hacer portadas para Adelita y las guerrillas. Esa fue la segunda oportunidad que tuve en mi vida y la segunda vez que conocí una editorial. Aquí como se manejaban las historietas antes de tirajes millonarios, yo creo que era una gran responsabilidad hacerse cargo de las portadas de la revista pues, más vendida de la editorial, ¿no? Perdón, maestro, José G. Cruz tiene fama de ser una personalidad delirante, de ser absolutamente, ¿cómo decirlo? Un genio, digamos. Un genio, exacto, genio de la historieta. Muy hacia afuera. Después tuvo incluso participaciones en cine y etcétera. ¿Cómo conoció usted a José G. Cruz en ese sentido? ¿Cómo era él como persona, como maestro para usted? Bueno, para mí, pues como joven y además con la conciencia de que dentro de la historieta hay genios y genialidades, pues yo los consideraba así como estrellas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocer al maestro José G. Cruz, nada más mi trato con él fue muy elemental. 2 o 3 veces platiqué con él, pero fue muy bueno la plática que me dio, y los conocimientos y la manera de hacer el trabajo que me dio para mí fueron muy buenos, pero no lo conocí más a profundidad. Yo sabía que el maestro escribía muchas historietas, también dibujaba, me comentaban que él pegaba las hojas de papel tamaño carta y hacía una tira larga, y la metía en la máquina y se dedicaba a escribir. Y para no estar interrumpiendo y que se le fuera, supongo, la idea, él hacía unas tiras larguísimas de papel y ahí se ponía a escribir. Fue muy poco lo que lo traté y realmente yo creí que iba a tener la oportunidad de trabajar dentro de la editorial. El trabajo que yo le realizaba lo hacía en mi domicilio. Pero esa fue una experiencia realmente buena para mí. Sí, claro, sobre todo cuando se le asigna con lo que usted llama su inexperiencia, pues, las portadas de uno de los títulos más importantes en la historia de la historieta mundial, ¿no? Como es El Santo. Perdón, maestro. Sí, o sea, el tener la responsabilidad de hacer las portadas para la revista más importante. Pues realmente yo fui un elemento ahora sí que me hicieron, ahora sí que favor de darme la oportunidad, pero realmente ya había varios dibujantes haciendo portadas. Estaba el maestro Ángel Mora, el maestro Arturo Casillas, de los más conocidos que ya hacían esas portadas. A mí me dio un huequito ahí y me dio la oportunidad de colaborar haciendo portadas, pero realmente para mí pues fue un paso muy importante, muy interesante, porque además yo soy admirador de Santo, y entonces pues para mí fue una oportunidad muy buena y muy grata, y además me gustaba hacerlo y todavía me pagaban por hacerlo. El siguiente paso, bueno, uno de los pasos más importantes que tuvo en su carrera fue llegar a Editorial Argumentos. Perdón, Editorial Argumentos, sí. Originalmente en Editorial Argumentos yo me presenté también en una ocasión solicitando chamba. Tenía uno que llevar muestras del trabajo porque ahí ningún diploma nos es necesario, ni mucho menos. Entonces, llevando muestras de trabajo, conocí al señor de la Parra cuando todavía su editorial era pequeña, pero se llamaba EDAR, Editorial de Argumentos. Con el tiempo fue mejorando la empresa, fue publicando muchísimos trabajos, y el primer trabajo que realicé como ayudante para hacer una revista que publicaba la empresa, que se llamaba La Doctora Corazón, como ayudante y colaborador del maestro Roberto Ávila,
hicimos, y casi yo hice toda la revista, él nada más le entintaba las caritas a los personajes, pero fue también la primera etapa que tuve yo con la editorial Argumentos, que después cambió a Editorial Vid. Usted, perdón, menciona usted que llegaba con sus portafolios o con pruebas de trabajo a una editorial porque no se necesitaban papeles. ¿Cuál cree usted o cómo era antes ese juicio sobre un trabajo? ¿Qué eran llamémosle así, las herramientas que un dibujante tenía que dominar para que un editor viera su trabajo y dijera, este canal ya está para publicar o para que trabaje con nosotros? Pues básicamente uno tiene que aprender a dibujar la figura humana bien proporcionada, la perspectiva, que son básicas, y dibujar todo lo que hay en nuestro alrededor, porque la historieta no solamente lleva interiores de casas, de oficinas, lleva exteriores, la naturaleza, lleva animales. De acuerdo a la historia, pues tiene muchos elementos. La cuestión, por ejemplo, en mi caso es que yo estuve practicando mucho, hice 2 historietas por iniciativa propia, precisamente para aprender, pero lógico, en la época que yo andaba consiguiendo trabajo todavía me faltaba mucho y creo que todavía me sigue faltando mucho, pero creo que superé mi primera etapa como aprendiz. Entonces uno llevaba ya el trabajo terminado, entintado, con letras si era posible, y ahí el director artístico revisaba los cartones, y debo decirle aquí entre nos, que nadie los oye, a veces los directores artísticos no sabían dibujar. Según su manera de ver las cosas era como elegían, o decían que sí o decían que no. A mí me tocó una experiencia de un señor que no sabía dibujar, pero cada vez que llevaba yo una muestra me la tachaba porque así era su gusto, ¿no? Pero desgraciadamente nos topábamos con ese tipo de personas que no tenían, yo creo que ni el más conocimiento elemental del dibujo. En EDAR usted tuvo la oportunidad de trabajar en una serie de títulos que fueron bastante populares en su época, como fueron los minis, ¿no? Exactamente, las minis, yo tuve la oportunidad de hacer la número 1 de toda la serie. Empezó la serie con mini historias románticas, y yo tuve la oportunidad de ser el número 1 de toda la serie, porque el primero fue mini historias, con un tiempo después empezaron a publicar mini policíaca, mini terror, mini aventuras, etcétera, etcétera. Pero yo tuve la oportunidad de ser el primer número de la mini historias, de la serie de minis. Y precisamente la mini policíaca hace su debut Gervasio Robles, el Pantera, ¿no? Usted tiene parte del crédito en la creación gráfica del personaje de Pantera, ¿no? No, realmente debo aclarar que la creación gráfica del Pantera es del maestro Juan Alba. Sin embargo, el personaje Pantera nació en la mini policíaca. Entonces ahí, en base a la creación del maestro Juan Alba, los que nos dedicamos a hacer algunos guiones, teníamos que basarnos en la personalidad que ya había adquirido por medio del dibujo del maestro Juan Alba. Ahí yo tuve la oportunidad en las minis de hacer 7 números. Yo creo que debido al éxito que tuvo el personaje, entonces ya se enfiló la revista a hacer una publicación semanal de 32 páginas, en el que el maestro Juan Alba empezó a dibujar y a entintar. Sin embargo, era muy pesado dibujar 32 cartones a la semana, que es pesadísimo. Entonces yo entré como colaborador con el maestro Alba, entintando, cerrando globos, o sea, terminando la historieta, pero básicamente era el entintado. Es curioso porque, por ejemplo, para mucha gente ahorita hablar de tirajes de miles o incluso millones como los que a usted le tocaron a vivir, hablar de que los dibujantes de cómic mexicano tenían un halo de estrella o de celebridad puede sonar muy extraño. Usted como artista de ese entonces, ¿cómo era trabajar profesionalmente? ¿Cómo se vivió ser parte de esa industria que era importante para el pueblo mexicano? Pues realmente formar parte de la historieta mexicana, de esa gran familia de
de narradores gráficos, para mí fue pues impactante, porque al tener ya un trabajo permanente, pues yo me sentía un poco, digamos, raro al tener, pues si no competir, por lo menos participar con los grandes maestros, ya que yo tuve la oportunidad, siendo niño, de leer y ver las historietas de los maestros que después tuve la oportunidad de conocer, y para mí era impresionante, como se mencionan, como unas estrellas, como uno cuando admira una estrella de cine, también así me parecían que eran unos genios. Entonces yo me sentía hasta cierto punto cohibido, pero tuve la oportunidad de conocerlos, de estrechar la mano de los maestros, y lo único que me faltó, pues ahora sí que desgraciadamente, fue pedirle su autógrafo, pero que ahora me arrepiento. Bien, llega... Eso chicos, que les deje la lección. No pierdan la oportunidad de que el maestro Durán les dé un autógrafo. Aprovechenlo. Ya, ¿cómo no? Llega un punto importante en su carrera, que es la prensa. La prensa. Ahí hay muchos títulos que gozan de gran popularidad. A usted le tocó El piloto fantasma. El piloto fantasma. Siendo yo ayudante, colaborador del maestro Roberto Ávila, en alguna ocasión apareció un anuncio en el periódico que solicitaban dibujantes de historieta. Yo le insistí al maestro que acudiéramos, porque yo tenía necesidad de progresar, ¿no? No es malo ser ayudante, pero no me podía yo quedar en ese plan. Solo insistí al maestro Roberto Ávila, fuimos, conseguimos el trabajo. Lo primero que yo dibujé a nombre del maestro Roberto Ávila fue El Halcón Negro. Después de ahí me dieron Cabalgando con Villa, Robin Hood, algunas revistas de vaqueros, y ahí nació un personaje que realmente no supe quién fue el autor ni el guionista, que se llamó El Piloto Fantasma, que también hicimos en colaboración con el maestro Ávila. A veces yo hacía la pura portada, a veces hacía la portada y los interiores, a veces no hacía nada de ningún número, pero sí hicimos bastantes números en los que yo colaboré en un personaje que me gustó muchísimo, que se llamó El Piloto Fantasma, un piloto de la Primera Guerra Mundial, que se ubicó en 1960 y tantos en una base norteamericana, donde el comandante pues era el papá de la muchacha y era amigo del piloto fantasma. La diferencia de edades era notoria, ¿no? Porque el piloto fantasma era de la Primera Guerra Mundial y su amigo ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue un personaje que me gustó muchísimo. Desgraciadamente nunca tuvimos oportunidad de poner nuestros créditos, nunca nos dieron chance. ¿Por qué era eso, maestro? Porque hay muchos casos de, ahorita hay incluso gente que pone en duda la autoría de ciertas creaciones, cuando dentro de la industria quedaba claro y todo el mundo sabía quién había hecho qué. ¿Por qué no les daban el crédito? ¿Cuál era la traba? Pues nunca nos los explicaron, y tampoco creo que a nosotros nos preocupó demasiado, por lo menos en mi caso. Lo importante para mí era poder hacer historieta. Donde sí tuve la oportunidad de poner mi nombre, tanto como el del guionista, fue en las tiras que hice del Hombre Araña. Yo hice el logotipo y le pusimos guión Raúl Martínez, dibujo José Luis Durán. Es ahí por donde creo yo que se me ubica como dibujante del Hombre Araña, porque yo tuve esa necesidad y ahora sí que les encajé. Ahora sí, pues sí, porque no querían darnos ningún crédito. Y aceptaron, ¿no? Porque yo hacía mis tiras y yo mismo mandé a hacer mis logotipos en copias y las pegaba. Entonces así no había oportunidad, ni mucho menos de que me lo borraran. Y formó parte de la tirita. Todos los días salió una tira y con el logotipo de El Sorprendente Hombre Araña, créditos y nombre del episodio. Esa es una parte importantísima en la carrera del maestro Durán, porque sí, en la actualidad no todos tenemos acceso a las imágenes de las tiras de prensa que él manejó. Aquí hay una situación bastante destacable, porque cabe mencionar que al principio El Sorprendente Hombre Araña era una revista mensual, que debido a su éxito fue cambiando el periodo de
de publicación, llegando a convertirse en quincenal, lo cual hizo que la corrida de Estados Unidos fuera superada por la mexicana. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Ajá, exacto. Y hubo la necesidad de hecho, se incluyeron bastantes títulos de Marvel dentro del título del Hombre Araña para cubrir esos espacios, pero surge la necesidad entonces de continuar con el Hombre Araña. Ya no había historias en Estados Unidos, o se atrasaban bastante, y es cuando se decide solicitar el permiso para dibujar el Hombre Araña en México, y eso es algo que todos queremos escuchar, maestro Durán. ¿Cómo se logra que un artista mexicano se encargue de una de las licencias más importantes de Marvel Comic Group en ese entonces? Bueno, normalmente en Estados Unidos las revistas se publican mensualmente. La editora de periódico La Prensa tenía a su cargo todos los servicios de la Marvel. Realmente la prensa dio a conocer todos los personajes, por lo menos los principales de inicio, y entre ellos llegó el Hombre Araña. Como les comento, en Estados Unidos se publica mensual. En México se acostumbraba a publicar quincenalmente. De alguna manera empezó a faltar espacios. Entonces, más bien lo que yo hice fue llenar esos huequitos que iban quedando entre publicación mensual y entre publicación quincenal. Publicaron todo el material que les llegó de Estados Unidos, pero se tuvo la necesidad de llenar los espacios que nos iban dejando, pues digamos, la falta de publicación mensual de los Estados Unidos, y eso fue principalmente la razón por la que yo creo que nada más fui, pues ahora sí que como un complemento, no nada más para llenar un huequito, que no importa, de todas maneras fue una gran oportunidad, porque fue la primera vez que yo intenté, y creo que dibujé más o menos un superhéroe. Pero ¿cómo se logra el permiso de Marvel? Bueno, como les decía yo, la prensa tenía los servicios de la Marvel. Entonces el gerente de la empresa me mandó llamar y personalmente me planteó el asunto. Cosa rara, me felicitó por mi trabajo, cosa que nunca los editores porque luego dicen, pide un aumento de sueldo. Entonces me habló, me explicó, me felicitó, y luego me explicó la razón de la necesidad de hacer unas pruebas para llevarlas a Estados Unidos. Lo que a mí me sorprende realmente es que de entre varios dibujantes que habíamos ahí, me llamaron exclusivamente a mí. No tengo idea de que hayan llamado a otro dibujante. Directamente me pidieron a mí que hiciera unas muestras en tira, las llevaron a Nueva York, las aceptaron y dieron la autorización para hacer una publicación especial del Hombre Araña para México. Inicialmente comencé con tira diaria, continuaba en dominical, y después empecé a hacer la revista. Tuve que hacer las 3 versiones juntas, tira, dominical y revista. Esa creo yo que fue una oportunidad pues, muy cansada, muy pesada, pero muy importante para mí. Uno de sus primeros trabajos en la revista fue precisamente hacer una portada especial, que ahora sería una de las primeras portadas variantes en la historia del cómic en México, ¿no? Porque este número en especial, maestro, ¿verdad?, que tenemos a la espalda. Sí. Sí, en esa portada, bueno, en esa revista nada más publiqué mi portada. No sé qué pasó ahí, pero nada más publicaron la mitad de la revista con el Hombre Araña, y lo que faltaba la rellenaron con Conan el Bárbaro. Pero en esta ocasión esta portada era exactamente para un número que yo había hecho, pero la utilizaron la portada y a mi trabajo le pusieron otra portada norteamericana. Sin querer se convirtió en una portada variante, ¿no? En un hito histórico, que además, hay que decirlo, para que Marvel suelte los derechos para hacer revistas autóctonas en otros lados es un pancho. Solo a la fecha yo conozco 3 casos, que es Japón, Italia y el caso del maestro Durán en México. En esa época, maestro, la dirección artística de Marvel en particular estaba a cargo de John Romita, que es el dibujante más importante del Hombre Araña, después, por supuesto, Steve Ditko.
pero él era el que revisaba todos los trabajos, el que decía sí, sí, no. ¿Cómo funcionaba en el caso de él, lo que usted hacía? Aquí que en México, allá, lo revisaban. pues sí, había algunos elementos por ahí que realmente, como les comento, realmente no sabían dibujar. Aquí en la prensa era muy raro, simplemente llegaba uno, entregaba, los veían, pero ahí nunca me mandaron corregir ningún cartón. Cosa sorprendente, porque yo sabía que había necesidad de hacer correcciones, ¿no? Pero pasaban así, porque realmente las personas que tenían a su cargo el recibir el material se llamaban directores artísticos. Algún título deberían de tener, pero yo... Para que lo sepamos todos, exactamente cuál era la labor del director artístico. Que más o menos lo he ido comentando, pero como puntualmente revisar cartones. Y pasaban así a todos los dibujantes que estábamos colaborando en la prensa. Yo realmente nunca me enteré de que alguno tuviera que dedicarse a corregir, porque allá había mesas, había dibujantes trabajando en la prensa, y yo nunca me senté en una mesa a hacer una corrección, cosa que después en otras empresas sí tuve necesidad de hacer correcciones, algunas por necesidad, me las tenía que llevar a mi casa para o corregir o de plano volver a hacer el cartón. Pero en la prensa, le digo, a mí me sorprendía estas personas, y ahí es donde me enteré que pues eran personas que ocupaban un cargo, pues no sé si por el sueldo o vaya usted a saber por qué, pero se hacían cargo de eso, pero nada más. Yo nunca supe que le regresaron un cartón a ninguno de los dibujantes. Aquí fue una condición el no alterar en nada al personaje del Hombre Araña en cuestión de imagen en la revista, pero se tenía la libertad de hacer lo demás como a gusto del dibujante. Pues ahí tuve ahora sí que una condición. Me dijeron que si era necesario copiara yo ya las imágenes hechas, porque ya tenía bastante tiempo, ¿no? Ya tenía como unos 8 o 9 años la revista ya funcionando. A mí me dijeron que tenía yo que no inventara yo, que no anduviera yo inventando, que copiara yo las figuras ya hechas, sobre todo las del Hombre Araña, las posturas, las formas en que se movía. Ya lo demás pues era cosa de mi imaginación, ¿no? Ya lo importante es que el personaje tuviera un parecido con el personaje hecho en Estados Unidos. ¿A usted le hicieron llegar, por mi quiero yo creer, las fichas de los personajes? ¿Qué fue lo que usted le entrega a Marvel para que usted pudiera realizar el trabajo del Hombre Araña? Bueno, originalmente lo que yo tuve que entregar a la empresa, a la prensa, fue unas pruebas en tiras del Hombre Araña, y ahí el gerente se encargó de ir a Nueva York a presentar el trabajo, cosa que le autorizaron, y así fue muy sencillo, ¿no? Llevaron el trabajo, lo autorizaron, porque de hecho pues, ya tenían el servicio del Hombre Araña, pero por las razones que les digo de publicación, se tuvo la necesidad de ir llenando esos huecos, pero así fue sencillo. Simplemente llevé mis pruebas, la llevaron a Nueva York, la autorizaron y se empezó a trabajar en México. Aquí se hacía la historia completa, ¿no? Se tomaron demasiadas libertades, por decirlo de alguna manera, pero usted tenía un punto focal en todas sus portadas, que era hacer a las chicas más sexys de lo que Marvel les presentaba, ¿no? No pues, tuvo ningún... No, fíjense, yo realmente nunca tuve ni siquiera, yo pensaba que a lo mejor me iba a llegar alguna referencia de Estados Unidos sobre mi trabajo, si estaba bien, si estaba mal, que no lo hicieron, no, nunca, jamás. Bueno, yo no esperaba una felicitación, pero lo bueno es que no obtuve ningún reclamo. Entonces la empresa, que era la prensa, pues recibía el material tal como yo se los presentaba, y esa era mi idea, de modificarlo, ahora sí que un poquito la portada, cosa que hice en las demás revistas de la prensa que colaboré, como fue por ejemplo Adán y Eva de Detectives Privados. También metía yo un personaje femenino muy sensual en cada portada. Hice una variante en las portadas, cosa que pues no tuve ningún problema ni ningún rechazo por parte de la empresa. En el caso del Hombre Araña y antes,
Usted realizaba únicamente el trazo a lápiz, también hacía las tintas, mencionaba que hizo sus primeras pruebas también hacía incluso las letras, pero ya en la etapa profesional, ¿usted se hace cargo del trazo en lápiz, tintas? ¿Cuál era el proceso? Pues a mí me entregaban el guión, yo compraba la cartulina, la cortaba, hacía los cuadros. Desde luego lo original para una historieta tiene que ser un tamaño mayor, porque además se dibuja muy bien y al reducir mejora mucho la imagen al reducir. Todo trabajo que se hace para impresión siempre debe hacerse en un tamaño mayor. Entonces, pues a mí me daban el guión, ya teníamos ahí un letrerista, que en esa época ya no se hacía la letra a mano, se empezó a utilizar la máquina IBM. Entonces ahí en el periódico La Prensa llegaba yo con mi trabajo, le dejaba yo el espacio para la letra, la escribían y ahí mismo la pegaban. Pero yo hacía trazo y tinta. O sea que todo el dibujo era mío exclusivamente, no tuve yo ayudante. Y pues ese era mi trabajo, entregarlo lo mejor posible cada semana. Entregaba yo 6 tiras y un dominical. Pero ese era mi trabajo nada más. La letra, como les repito, la hacían en la empresa y ahí mismo la pegaban. Bueno, nunca me gustaron mucho los globos que hicieron, porque los hacían muy rectos, muy cuadrados, cosa que pues no le daban mayor calidad al trabajo, ¿no? Se veían, a mí no me gustaron los globos, se los dije, pero me dijeron que no, que así la hacían y así se quedaban. Hubo un momento en el que incluso usted hacía la historieta completa, ¿no? De portada a contraportada. Bueno, la revista sí hacía yo la portada y los interiores. Menos el guión, que debo decir que entre paréntesis que yo también hice varios guiones. Le daba yo ideas al guionista y algunas las hice yo totalmente el guión. Y para variarle un poco también el ambiente que se movía el Hombre Araña, ¿no? Hice en una selva, algo muy parecido a King Kong. Ahí cambió totalmente el ambiente del Hombre Araña. Lo que hicimos en México fue varias cosas. Matamos al Hombre Araña. Lo cazamos y lo hicimos gigante. Eso fue una de las 3 cosas que no habíamos visto en las revistas publicadas en Estados Unidos. Después llega la oportunidad en Oepisa, la serie de Mac División Historietas, que en un caso raro en la historia de la historieta mexicana, como usted lo comenta, van por un director artístico que sepa dibujar y ese es usted, ¿no? Perdón. En Mac División, Bueno, sí, mire, cuando la prensa suspendió la publicación de las revistas, fue por la escasez del papel, entre muchos problemas y crisis que pasaban todos los editores de revistas. Suspendieron la publicación, suspendieron la entrega a ellos y se quedó pendiente por ahí el material. Entonces un editor de Toluca, yo lo fui a visitar porque empezó a publicar una revista de luchadores. Entonces yo dije, aquí voy a llevar una idea, un personaje de mi creación. Pero el dueño, que se llama Arnold Maxice, me dijo, mejor vente a trabajar conmigo porque tengo ese plan, voy a comprar el material de la Marvel. Entonces ahí, como director artístico, más bien el director de ediciones, me tocó controlar todos los números, todos los personajes de la Marvel. Inclusive dimos a conocer nuevos personajes. Tenía yo más o menos de la Marvel, tenía yo pues arriba de 20 títulos semanales, mejor dicho, quincenales, pero controlar 15 episodios, 15 números era muy pesado porque nos llegaba el material, teníamos que traducir, meterle color y mandar todo eso a la imprenta. Entonces era un trabajo muy pesado. Pero en esa época pues yo era joven, con muchas ganas de trabajar y realmente no lo sentí pesado. Y ahí editamos, pues digamos, por segunda vez tomó una persona la cuestión de la Marvel y creo que fue la segunda empresa que publicó el material de la Marvel. Después ya pasó a otros editoriales, pero ahí básicamente yo fui director de ediciones de muchísimas revistas. Además me tenía yo que dar tiempo de hacer caricatura política,
de hacer algunos dibujos por ahí que se le ocurría al editor, iba yo a sacar fotos de las luchas, o sea que era yo un trabajador, pero sin, ¿cómo podía decirle que hacía yo mucho trabajo dentro del periódico, caricaturas a color, y tenía yo algunos ayudantes, y que también ahí tuve la oportunidad de crear un personaje que se llamó La Chica de Kung Fu, cosa que nunca nos dieron regalías ni a mi amigo que colaboramos para crear el personaje, pero ahí se quedó. Por lo menos tuve el gusto de crear un personaje que creo que gustó mucho, La Chica de Kung Fu. En Mac, mencionaba ahorita La Chica del Kung Fu, pero también hubo varias historietas hechas en México que realizaba entre ellas varias de lucha libre. Si no te mal, de verdad, por aquí salió el título de Fishman. Bueno, Fishman, en realidad yo hice ese guión porque el luchador, el halcón, ya existía como luchador. Sin embargo, el manejador del personaje o su administrador, explotador, no sabía yo de quién, me dijo, oye, se llamaba Héctor Valero, me dijo, hazme una historieta sobre este personaje. Entonces yo me considero creador del halcón, el luchador justiciero, como personaje de historieta. Ahí es donde nació, en la MAC División Historietas. Entonces en la portada que se menciona donde sale Fishman, lo puse de villano, a Fishman, y precisamente porque a mí me gustaba mucho su personaje, tenía una máscara muy interesante, muy bonita. Y un día le llegué y conocí a Fishman y le presenté la revista y dice su señor, mira, aquí está el autor. Así como, entonces hasta me autografió la portada, pero ese personaje de Fishman fue un enemigo del halcón. Que también fue luchador posteriormente. Sí, fue luchador y ahora creo que ya falleció, pero me parece que su hijo continúa con la... Que mencionaba usted que era fan del Santo. Pues sigo siendo fan del Santo, de mi devoción. Pero o sea, le gusta la lucha, le gustaba la lucha libre, era fan. ¿Cómo fue hacer de pronto personajes de lucha libre, trabajar dentro de esa mística, ya? Bueno, a mí me nació el gusto por la lucha libre porque cuando era niño mi papá me llevaba en Toluca a las funciones de lucha libre. Y uno como niño pues se imagina que un día también puede uno ser un héroe de la lucha libre, ¿no? Intenté aprender a luchar, pero realmente no funcionaba yo. Creo que terminé siendo dibujante porque no pude ser luchador. Pero precisamente la idea de la lucha libre que tenía yo como espectador también influyó mucho en mí, en mi imaginación. Y me gustaba mucho hacer revistas de luchadores. Pero realmente la que tuve a mi cargo nada más fue el halcón, el luchador justiciero, que fue de mi creación. Y tenía yo también a mi cargo el solitario, un personaje, una historieta hecha en fotonovela. La historieta del halcón era dibujada, algunas veces hice algunas portadas, pero realmente no me daba tiempo, entonces tenía yo que contratar a algunos de los dibujantes mexicanos que colaboraron conmigo para crear la revista El Halcón, el luchador justiciero. En MAC también se hicieron títulos totalmente en México, ¿no? Sí, sensacional de lucha. No, en MAC División Historietas se hicieron títulos de Marvel. Bueno, sí, también por la misma razón que les mencionaba, también se tuvo que hacer dibujos de personajes para suplir el espacio que nos iban quedando. Sí, entre ellos se volvió a hacer el Hombre Araña. Entre ellos está el maestro Carlos Moro, José Durón, Ramiro Sitle, que tuvieron que hacerlo por la necesidad y exigencia de la publicación, porque también se dedicaron a publicar quincenalmente. Entonces sí, también tuve la necesidad de crear algunos personajes. La Chica de Kung Fu, por ejemplo, me la dibujó el maestro Juan Alba. Ajá. Y los guiones me los hacía el maestro Enrique Talancón. Pero toda la idea nació primeramente en mi imaginación, después la combiné con el maestro Enrique Talancón para darle forma, y ya así iniciamos ese personaje.
pero sí se tuvo necesidad de hacer algunos dibujos para suplirlos, para llenar los espacios. Aquí están títulos como Puño de Acero, La Pantera Negra. Bueno, esos ya fueron títulos norteamericanos totalmente. Y Arañita. Bueno, Arañita también nació en Toluca, realmente. Yo quería hacer una arañita, pero para más infantil, ¿no? Hacerlo un poquito más niño al personaje, porque precisamente decía, era para menores de edad, aunque también nació en Estados Unidos. Yo le quise dar una idea diferente, pero el editor me lo negó. No, tú hazlo como viene, como está, pero simplemente que sean historias mucho más propias para adolescentes y para niños. Arañita le puse porque no encontré otro título más adecuado. Se me ocurrió poner Arañita sobre historias. Bien, una de las últimas colaboraciones publicadas con el Hombre Araña es esta, que fue la portada de la revista Comicase, que nos hizo el honor de dibujar, pero tiene la particularidad de que el color está hecha por el Pato Delgado, ¿no? Que es Me parece que sí, es el sí. colorista del sorprendente de Hombre Araña para Marvel. Para Marvel. Entonces el maestro de Arán sigue ligado al Hombre Araña y lo seguirá siempre. Pues yo realmente soy el Hombre Araña, ¿eh? o yo ando colgado de la fama del Hombre Araña, ahí ando pegado con él para todos lados, para donde él va. Pero los únicos beneficios los recibe Peter Parker. Pero me ha dado la oportunidad de que la gente me conozca a través de ese personaje, porque de hecho, pues, entre todos los maestros de la historieta mexicana, pues yo soy uno más, simplemente uno más. A mí me ha dado cierta popularidad el haber dibujado el Hombre Araña, y gracias a él, pues tengo el afecto y de todos los amigos, de todos los que gustan leer historietas. Precisamente por esa trayectoria, en la Mole Comic Con queremos hacer un reconocimiento. Paco, si quieres leerlo a la entrega, por favor. Maestro, es un diploma, es un reconocimiento que se otorgando con honores. Reconocimiento para José Luis Durán como dibujante por más de 5 décadas. Y seguir contribuyendo al dibujo mexicano, ser de los primeros exponentes del cómic en nuestro país, además de trabajar como caricaturista político. Y vienen las firmas del arquitecto Ignacio Septién y de Elías Ortiz, coordinador de la MOE. Y por último, muchas felicidades, muchas gracias por este tiempo que nos regala, por toda la obra que nos ha hecho disfrutar a lo largo de los años. Y pues, como bien lo dijo, para que no todos los beneficios se los lleve Peter Parker, vayan a visitarlo a su mesa, vayan a ver el trabajo que está haciendo, está él exponiendo y poniendo a la venta material de todas las épocas en las que ha ilustrado Adelita y sus guerrillas, el Santo el Enmascarado de Plata y por supuesto el sorprendente Hombre Araña. Y también el Pantera. Y también el Pantera. Entre otros muchísimos personajes, porque yo básicamente, realmente, yo como aprendiz me inicié en 1953. Y a partir de esa fecha seguí intentando ser, y sigo intentando ser narrador gráfico. Despidamos con un aplauso al maestro José Luis Durán y los invitamos a visitarlo en el Artist Alley. Muchas gracias por continuar aquí en la Mole Comic Con. Oiga, y agradecido soy y aquí al amable público, sobre todo gracias por su presencia, que con eso me están dando un poquito de su tiempo y un poquito de su afecto. Muchas gracias. Bueno, para nosotros siempre.